Vamos a avanzar rápidamente tema, nos vamos al interior de la región, nos vamos a la provincia de San Felipe, provincia de Los Andes, ¿cierto? Está conectado con nosotros Nelson Venega, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está Nelson? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy con esta ronquera siempre. Estoy en Valparaíso en todo caso, esperando esta entrevista para partir rápidamente al Congreso. Lo Aquí vi al en lado. Canal 13 recién, ¿ah? Anda haciendo un tour, lo estábamos viendo, que lo estamos monitoreando, le tenemos un GPS puesto. ¿Cómo está Me Nelson? tienen ¿Cómo está? como decían antes, me tienen identificado. Yo no me acuerdo de esa persona. Ah, ¿se acuerda? Ahora todos se olvidan, ahora todos lo niegan. Hasta Cas lo niega. Dice, no, todo lo niega. Saludos a todos. Oiga, diputado, bueno, avancemos. Usted tuvo una muy importante reunión para avanzar con este tema del corredor bioceánico Chile-Argentina. Cuéntanos la reunión, porque es un paso importante y también un acercamiento con autoridades de gobierno. Así que cuéntanos qué pasó, cómo fue, qué se habló. Sí, primero como base conceptual, yo soy una persona de izquierda, soy opositor a este gobierno, creo que además me han dado bastantes motivos para ser más oposición de lo que creía yo que iba a ocurrir, incluso estaba viendo muy atentamente la entrevista recién y yo creo que hay situaciones que deben ser investigadas y me voy a meter un poquito más también en ese tema. Pero eso no implica y eso no significa que yo quiera que le vaya mal a este gobierno, que le vaya mal a Chile, porque de esa manera nos va a ir bien a nosotros. Yo quiero que le vaya bien a Chile, sobre todo a los sectores que represento. Y tal como lo conversamos en alguna oportunidad al principio de este periodo de diputado, yo tengo una aspiración, un sueño, lo conversamos aquí mismo para que tú siempre te acuerdes. La aspiración para la región que yo tengo es un corredor bioceánico, un corredor que permita un desarrollo del tema portuario, tanto en San Antonio, Quintero, Valparaíso, y que conecte estos puertos con Argentina, en definitiva, ocupando todo el trazado del tren. Y yo creo que ese es un sueño posible. Esto no es mío, esto no es una idea mía, esto es una cosa que viene desde la época de Ricardo Lago aproximadamente, donde yo, siendo alcalde de Calle Larga, estaba muy instalado este tema del corredor bioceánico, donde habían conversaciones con Argentina, después se habló de un túnel de baja altura, pero siempre lamentablemente ha quedado en ascuas. Se han archivado estos procesos y no solo eso, sino que se ha tratado de llevar este tipo de procesos a otras regiones, particularmente a la sexta región, a Rancagua, para hacer el corredor desde ese lugar. Sin embargo, hace aproximadamente 2 semanas salió una noticia respecto de un acuerdo que existiría en un consorcio formado por chilenos y gente de Singapur, en virtud de la cual existe un interés privado del desarrollo de un túnel de baja altura con conectividad entre Argentina hacia Valparaíso y con una línea de tren. Nelson, y usted que estuvo con el canciller Pérez Maquena, ¿él conocía de este interés de este consorcio? ¿Sabía eso? Mire, esto está instalado en este momento en la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si le pregunto así, si le tengo que decir derechamente si estaba al tanto y me explicó todo el tema, tengo que decir lamentablemente que no. Pero obviamente que este tipo de reuniones son las que tienen por objeto precisamente instalar y colocar y visibilizar y ponerlo dentro del tapete, porque insisto, yo creo que esto es una extraordinaria noticia, Jorge. No es inmediata, no es ni de aquí a 4 años más, eso sería mentirle a la gente. Yo creo que la gente está cansada de tanta mentira y tanta metáfora, ¿cierto? Entonces, lo que se va a hacer es una línea de tren. Y esa es la idea. Yo creo que la idea para los argentinos sobre todo es muy interesante, porque van a hacer un acopio de grano en Longotoma. Y los argentinos con eso tienen la posibilidad de desarrollar toda su agricultura, todo su desarrollo, incluso más que sobre la soja, para exportarlo hacia China. Y eso significaría un desarrollo económico para toda nuestra región en términos extraordinarios, partiendo, por supuesto, por el tren de baja altura, que nos permitiría tener una conectividad donde no se vea interrumpido. Yo no sé si hoy día, por ejemplo, está cerrado o no el paso a los Libertadores. No puede ser que nosotros, siendo vecinos de Argentina, teniendo la posibilidad de que esto se transforme en un corredor donde se lleguen todas las cosas argentinas y se puedan trasladar hacia el Asia, con toda la compra que significa eso, nosotros estemos como en los tiempos primitivos, prácticamente sujetos a las inestabilidades del tiempo, de la naturaleza. Nosotros ya tenemos que avanzar en una lógica donde seamos capaces de tener un diseño respecto a eso, pero no lo tenemos, lamentablemente. Y esto yo creo que es una muy buena oportunidad.
Bueno, una de las últimas veces que se cuantificó en dinero cuánto costaba o cuánto cuesta o cuánto costaría, ¿cierto? Un túnel de baja altura. Estamos hablando de un túnel de 54 kilómetros aproximadamente. Es largo, es un gran túnel. Que une a los Andes, ¿cierto? Con la parte mendocina. Dice tener un costo estimado de cerca de 10.000 millones de dólares. Ese es el costo. Claro. Ahora, Este proyecto, perdón. ahora, es mucha plata. Ahora, ¿quién pagaría este proyecto, Nelson? Porque en el fondo aquí sería solamente inversión privada, ¿crees tú? ¿O tendrían que participar los gobiernos chilenos y argentinos en esto? Mire, este proyecto, el mismo, claro, son casi 10.000 millones de dólares, son 9.500 millones de dólares. Es muy caro, es lo primero que uno le dice al ministro. Y yo también lo digo, y yo sé que estamos en una situación no como para estar gastando 9.000 millones de dólares, ¿ya? Pero yo estoy hablando de un diseño, de un plan, de una cuestión que se desarrolla a largo plazo y que por supuesto involucre también dineros privados, una asociatividad entre lo público y lo privado. El Estado ya no puede realizar este tipo de obras. Por eso, mire, por eso yo soy a veces tan partidario de ciertas lógicas que se tuvo antes. Yo creo que se pueden hacer concesiones. Yo no me cierro a esa posibilidad. Yo creo todavía en la posibilidad de que se puede generar y levantar infraestructura financiada por los privados y devuelta después por el Estado a través del método de concesiones. Ahora, con contratos distintos a los contratos que lamentablemente tenemos, por ejemplo, respecto de la CH60, etcétera. Tendremos que mejorar nuestras condiciones de negociación. Pero yo creo en la asociatividad pública y privada y sobre todo cuando se trata de proyectos que dinamizarían económicamente mucho el sector. Si aquí, imagínense esto pareciera ser una cosa, una idea media romántica, esto del tren, todo eso. Por supuesto que hay mucho de eso, pero este es un proyecto económico. Aquí estamos hablando, insisto, de transformar a Chile, que es un país muy delgado, en un área por la cual transitaría todo el comercio, no solo de Argentina con China, sino que incluso de todos los bienes que pueden venir desde el Atlántico, es decir, desde Europa, desde África, y hacer una cuestión donde Chile, transformándose en un lugar de paso, básicamente generaría comercio, generaría servicios, generaría todo un desarrollo productivo, una concatenación, por ejemplo, de cosas buenas como el mejoramiento de la plusvalía alrededor. El proyecto Nelson es maravilloso. Si el tema está cómo avanzamos. Imagínate que hay otro punto. Tenemos que ver que también Mendoza está atravesando por una reactivación histórica en su desarrollo minero, ¿cierto? Hay 250 proyectos en exploración de cobre, de extracción minera en justamente Argentina, en Mendoza. Y ese cobre debiese salir por Chile, ¿cierto? Hay una aprobación, por ejemplo, de cobre mendocino que está ubicado en Uspallata. Este proyecto contempla una inversión de cerca de 600 millones de dólares, tiene una vida útil de 16 años y marca el regreso de Mendoza a la producción de cobre, que es muy importante. Y ahí todo ese cobre, todo el cobre que se vaya a sacar en Mendoza, en Argentina, la única posibilidad de salida es por los puertos chilenos. No hay otra. Entonces, creo que tenemos el proyecto de este tema de Longotoma, ¿cierto? Que es de los granos, más la proyección y la reactivación histórica que atraviesa Mendoza en el tema de la extracción de cobre. Estamos en un escenario perfecto. Ahora, ¿qué debiese pasar? Porque ya, tú fuiste a hablar con Pérez Maquena, el canciller. Algo sabía. ¿Qué tiene que avanzar acá? ¿Será el MOB? ¿Tiene que ser una instancia de gobierno? ¿Tenemos que trabajar codo a codo con el gobierno argentino? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuál debe ser el camino concreto de la autoridad? Más que de las buenas intenciones que todos queremos el proyecto, sino cómo empezamos a concretar. Lo primero que tiene que hacer el ministro es conocer acabada y detallada y profundamente el proyecto. Yo creo que eso es la importancia de la reunión de ayer, porque si mientras tanto está radicada en una oficina de la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio, va a quedar por ahí por mucho tiempo y seguramente van a pasar años de años. Entonces, se trata primero de poner la presión suficiente para que estudie el proyecto. Segundo, que reciba a las empresas, porque a lo mejor las empresas, cuando una empresa de esta naturaleza, que son grandes consorcios, hoy tengo una tos súper fea, grandes consorcios que involucran grandes capitales, ellos no van a ir a decirle un sueño, ni les van a ir a mostrar un plano. Ellos tienen un proyecto, ellos tienen que haber sacado las rentabilidades y también los eventuales financistas respecto a un proyecto de esta naturaleza. Porque tal como lo señalas tú, Jorge,
los argentinos le está yendo bien en algunos aspectos, en otros le está yendo pésimo, eso sí. Pero el tema del cobre, ayer, por ejemplo, conversamos con el canciller que se ha descubierto en un sector que se llama Vaca Muerta, una cantidad de gas impresionante. Entonces, a uno siempre le da como cierta envidia que pucha, empiecen a crecer los vecinos, pero no necesariamente cuando los vecinos crecen es una mala noticia, todo lo contrario, porque hay un desarrollo económico que se produce y eso significa mayores inversionistas y esos inversionistas son los que generalmente están detrás de esos procesos. Entonces hay que involucrarse mucho más, tiene que recibirse a la empresa. Entiendo y concordamos con con el ministro que el 26 de junio va a ir a los Andes y por supuesto también yo va a ir a otras cosas, pero lo voy a llevar a conocer, porque para que la gente la sepa, la línea del tren está intacta desde los Andes hasta Saladillo, hasta Río Blanco, incluso un poquito más hacia arriba, de manera tal que la inversión en línea de tren no es tan grande como pudiera pensarse. Entonces es necesario también, en tercer instante, que conozca el terreno, de dónde se quiere desarrollar el proyecto, que sepa, por ejemplo, que lo más probable es que hoy día mismo está cerrado el paso de los Libertadores y eso no puede ser, o que, por ejemplo, toda la carretera internacional está totalmente colapsada con camiones, lo cual imposibilita y nos tiene totalmente aislados en términos comerciales, en términos de intercambio. Entonces hay mucho que hacer, insistir, eso sí que esto no es algo inmediato. Nelson, no es inmediato. Lo otro importante que tú tienes que contarle al ministro, y hay que decirle y hay que mostrarle, porque a estos ministros les falta un poco de calle, ¿cierto? Que esto no es utópico, que esto funcionaba. A ver, recordemos que el ferrocarril trasandino unía a Mendoza con la ciudad de los Andes durante gran parte del siglo XX. Esta línea que queremos nuevamente reabrir, ¿cierto?, fue inaugurada en el año 1910, mira, en el año 1910, y se convirtió en una de las obras de ingeniería más ambiciosas de su época, atravesando la cordillera mediante túneles, puentes y tramos de montaña. O sea, esto funcionó, y funcionó por mucho tiempo, entonces no es utópico, simplemente lo queremos reponer. Y yo creo que eso es muy importante, porque si en el año 1910, con la tecnología que había en ese tiempo, fueron capaces de hacerlo, hoy día, en el 2026, ¿cómo no vamos a ser capaces? Y además, la historia tuya, de tu padre, ¿cierto?, ferroviario, que tiene ahí una historia que contar. Porque claro, a los ministros muchas veces, y mucha gente de gobierno, le cuesta conocer ese terreno, es decir, esto no es utópico, se puede hacer. O sea, si esto se trabaja rápidamente, nosotros en 3-4 años podemos tener esto habilitado. Y esto nos cambia la cara en la región. Y a Chile, mira, Jorge, primer tema, hay un libro muy bonito que yo lo recomiendo, un día te lo voy a regalar cuando nos juntemos algún día, de René León Gallardo. Él escribió la historia del ferrocarril trasandino. El tren ferrocarril trasandino empezó a construirse en 1879, 90, antes de la Guerra Civil. Y se paralizó un tiempo a pura picota, Jorge, con puro cheso picota. Y tal como dices tú, yo me crié en los primeros 10 años de mi vida, mi papá iba en tren a las cuevas, iba a Argentina. Ahora, yo lo quiero sacar de la dimensión que por supuesto a mí me conmueve mucho, porque tiene que ver con mi historia personal, de la beta un tanto nostálgica. Yo quiero hablar de negocios y decirle al ministro que aquí hay buenos negocios. Y no voy a ir solo en la parte bonita, nostálgica, no, aquí hay buenos negocios. Y significaría que nosotros podríamos transformarnos en un lugar de expansión portuaria de características extraordinarias más importantes de toda Latinoamérica. Más que el puerto que se está construyendo en China, mucho más incluso cercano a lo que ocurre en Panamá, porque las características del tren harían, insisto, que pasaran un montón de productos. Entonces, claro, si yo lo pongo en la dimensión de que vamos a levantar un tren para que pasen pasajeros, eso no renta, eso no da plata y por lo tanto va a echar abajo. Claro, aquí estamos hablando de carga. Ahora, aquí estamos hablando de carga y estamos hablando de la continuidad de las importaciones, exportaciones, que ni siquiera son chilenas, sino que es donde vamos a ser nosotros un lugar de paso. Y también, por ejemplo, imagínense en Longotoma, que está tan disminuida la situación, se tira esa línea del tren que traen consigo el proyecto, significaría el desarrollo de la provincia de Petorca. Esto es muy bueno. Cuéntame ese proyecto en Longotoma, porque no lo entiendo mucho. En Longotoma, ¿qué es lo que ahí se quiere justamente juntar todo el grano y hacer una especie de salida del grano? ¿Cuál es el proyecto Longotoma? Bueno, esa es una de las especificidades del proyecto propiamente tal. Es como un sector de acopio de grano. Se imagina que también se elaborará, se trabajará más respecto del material que llegue allá,
Pero esto es por lo menos lo novedoso de este proyecto y distinto a proyectos anteriores, que viene con una línea de tren, que es recuperación de línea de tren. Aquí no estamos hablando de obras nuevas, sino que de recuperación de líneas de trenes, de líneas de tren que ya existen y que están totalmente abandonadas, donde podría llegar a un lugar donde se acopiaran este tema de los granos, donde todos sabemos que los argentinos, si los argentinos son muy afortunados, tienen una cantidad de llanos que tienen una Pero producción de soja. ojo Nelson, mira, aquí estaba mirando el proyecto, exactamente, y dice, es un tema, es notable. La exportación de grano, este trayecto, este tren que vamos o queremos construir, ¿cierto? Por los Andes, este tren que llegase hasta la Ligua, donde está Longotoma, sería un puerto de aguas profundas, ¿cierto? Va a servir para sacar los granos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy día esos granos, que son granos, ¿cierto? Que tienen como destino Asia, sobre todo China, que es la mayor población mundial, ¿cierto? También India, ¿cierto? Tienen que salir por el Atlántico y se demoran entre 40 y 45 días en llegar. Con este nuevo sistema llegarían en tan solo 13 días. O sea, se ahorra un mes de navegación. O sea, los costos son realmente impresionantes. O sea, cuando uno dice, ok, nos va a costar 10.000 millones de dólares o 9.600 millones de dólares, ¿cierto? Pero esto también sería una solución muy buena para Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay. Y la empresa, el consorcio chileno-singapurense, está formado por Beller Sociedad Anónima y la internacional Sunatra. Los vamos a buscar, los vamos a buscar a esta empresa para conocer este proyecto mucho más a fondo. Nelson, yo creo que esta visita tuya... Ahora, ¿qué sentiste cuando te encontraste con el ministro, independiente que no son del mismo color político? A veces son políticamente correctos, muy blandeque, muy tibio, o lo viste, porque Pérez Maquena, un hombre, recordemos que Pérez Maquena fue brazo derecho de Andrónico Luxis, ¿cierto? Un hombre trasquiñenco, un hombre que tiene una trayectoria empresarial espectacular. O sea, él debiese tener visión, y no olvidemos también que Luxis, que tiene que haberlo conocido Pérez Maquena, es uno de los desarrolladores del trenes en el norte. El tren que va a Bolivia-Antofagasta tiene mucha relación con el Grupo Luxis. O sea, Pérez Maquena debiese conocer en detalle estos temas, ¿no? Mire, yo con Pérez Maquena justo me está escribiendo ahora, por eso justo me acaba de mandar. Lo estamos pelando, ministro, No, porque está viendo la entrevista, para que está viendo la entrevista. Yo siempre está viendo la entrevista, ministro. Pero está enojado por otro tema, porque yo estoy criticando lo que pasa con Saliani, esa es la verdad. Para que seamos bien claros, yo fui a hablar de negocios con él, pero también fui a hablar que no puede seguir teniendo a Saliani como embajador, siendo que él está hoy día siendo investigado criminalmente por una situación bien compleja. Tú sabes más o menos lo que está pasando con Saliani, ¿cierto? Él en este momento tiene una investigación donde él había participado en la nominación de 10 jueces que después ni siquiera se inhabilitaron en causas que él tuvo que sustanciar en su calidad de abogado. Y entonces no es posible que la cara, el rostro de Chile sea una persona que tiene una connotación de esta naturaleza. Entonces lo dividimos en dos planos. Hablamos de lo comercial, que a mí me interesa, porque a mí me interesa que haya un desarrollo de esta naturaleza, y también, por supuesto, le hice crítica respecto de lo que era el manejo en relaciones exteriores a propósito del tema de Gaza, de la falta de pronunciamiento respecto del tema de las situaciones de carácter humanitaria, y ¿cómo se llama? También lo que pasa con los acuerdos del cable chino. Hablamos de muchas cosas, del cable chino, de nuestra contó el cable relación chino? con Nelson, ¿qué le Estados contó el Unidos. cable chino? ¿Le contó algo, no? Me A mí me contó que uno interesa, tiene que yo tener tengo la intereses creados con el cable chino porque llega aquí a Concón. Una de esas me sale más barato el internet. Mire, lo más importante del cable chino es que los chinos, él les dijo a los chinos que no tenían que estar tan enojados porque nuestra inversión prioritaria en Chile sigue siendo con ellos a través del tema del cobre. Por lo tanto, se manejó muy diplomáticamente en ese aspecto. Pero como les digo, en relaciones internacionales yo no estoy conforme con este gobierno, se lo he planteado a propósito del tema de Michelle Bachelet, a propósito del tema del cable chino, a propósito de las relaciones que inmediatamente se realizaron con Milei o con Orbán y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos diferencias sustanciales respecto de cómo vemos las relaciones exteriores.
Eso lo tratamos por puertas separadas, y por puertas separadas también hablamos respecto no solo de este tema, sino que también nuestra relación fronteriza con Bolivia, nuestro mejoramiento de las condiciones de negociación con Perú, a propósito de la situación compleja que se vive con Perú. La próxima semana se cumplen 100 años del Tratado de Tacna, y eso en el ambiente polarizado que existe en Perú. O sea, hablamos de política internacional. Pero en lo particular, lo que a mí me gustaría mucho que saliera adelante, porque este es un proyecto estratégico a largo plazo, es precisamente este corredor que yo quiero insistir a la gente. Primero, esto no es algo que vaya a salir inmediatamente. Y segundo, esto es algo que tiene plata consigo. No es una quimera, no es una venta de humo. Esto bien vendido, este proyecto es muy rentable. No, y cuando las cosas son rentables, la mano de obra va a construir después. Entonces nos vamos a preocupar del tema, vamos bueno a tener tema. este color biosánico. Es coherente con la primera entrevista, Jorge, que yo tuve contigo cuando yo recién empecé este periodo legislativo, y tú me preguntaste, ya, pero aparte de la política, ¿cuáles son tus planes para la región? Y te acuerdas que lo primero que te dije, exacto, usted dijo, esta va a ser su bandera de lucha. Esta va a ser. Y yo creo que el corredor bioceánico es una tremenda bandera de lucha que a lo mejor incluso va a salir cuando yo ya deje de ser diputado, pero no ser parte de un proyecto. Mira, yo siempre me voy un poquito en el tema. Yo soy de la tierra de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda proyectó este país desde la Corfo no a 4 años, lo proyectó a 10, a 20, a 50 años. ¿Por qué no volver a soñar de esa manera? Yo creo en ese tipo de proyectos, y creo que este es un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que este proyecto se puede hacer antes, ¿eh? Ojo con eso. Yo creo que... O sea, como están los tiempos, claro. Sí, no, se puede. Tiempo de construcción. Nelson, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar en línea. Chao, Jorge, que esté muy bien, nos vemos. Nelson Venega, diputado de la República, diputado del Partido Socialista, ¿cierto? Hablando por su bandera de lucha, por este corredor bioceánico Chile-Argentina, ¿cierto? Tenemos una empresa ya interesada, un consorcio internacional, ¿cierto? Vamos a darle seguimiento a esta información, a esta noticia y a este encuentro y ver cómo se avanza. Está el proyecto Longotoma, ¿cierto? Es todo parte de un gran nuevo renacer que podría tener las relaciones chileno-argentinas. Hacemos un alto comercial, ya viene la alcaldesa de Valparaíso.